Buenas tardes, buenas noches, allá donde estén. Espero que hayan tenido una hermosa semana y un hermoso día. Aquellos que están empezando el día con nosotros desde aquí de Australia, saludos. Y el resto, allá donde estéis, bienaventuranzas para todos vosotros y para vuestras familias. El estudio de hoy es, creo que importante, porque hay mucho, bajo mi punto de vista, mal entendimiento en lo que es el libre albedrío. Así que creo que nos va a ayudar un poquitito a todos a poner el sentido bíblico y el sentido de salvación con referencia al libre albedrío y tal vez limpiar un poquitito las asperezas que tenemos o los preconceptos que tenemos del libre albedrío. Voy a compartir pantalla. Vamos a comenzar con una oración. Dejadme compartir pantalla primero. Ahí está. El libre albedrío para ser salvos. Comenzamos con una pequeña oración. Gracias, Señor, por acompañarnos en esta hora de estudio, por estar en nuestros pensamientos, dirigiendo, Señor, entendiendo también nuestras limitaciones, que conocemos en parte, sabemos en parte, pero esperamos que al final de esta hora podamos conocer más, un poquitito más de tu amor y un poquito más de tu carácter. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dejadme recomendar un estudio en particular que tenemos subido en el canal, Perdidos en Juan 3:16. Perdidos en Juan 3:16. Si no ha visto este estudio, es un estudio complementario a lo que vamos a estudiar hoy. Y digo complementario porque no vamos a repetir este estudio. Es un estudio, evidentemente, también que implica el libre albedrío, porque uno de los textos más usados para defender la idea del libre albedrío es precisamente Juan 3:16, cuando nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tienes dos opciones: creer en Jesucristo y ser salvo, o no, para que tengas vida eterna, o no creer y perderte. Así es como se ha interpretado este versículo y así es como ha dado todavía más peso a ese concepto que bajo mi punto de vista es totalmente erróneo, y creo que en el estudio de hoy vamos a poder contrarrestarlo del libro albedrío. Pero sin embargo, este posiblemente sea el versículo pilar, la base. Este versículo, Juan 3:16, es la base de un concepto que bajo mi entendimiento es incorrecto del libre albedrío. Y además contribuye al hecho de no saber cómo leer la Biblia o dedicar nuestro entendimiento de la Biblia o basarnos en nuestro entendimiento de la Biblia en las traducciones. Con lo que eso nos da más pie a pensar, bueno, pero es que si tenemos que dudar de las traducciones, entonces, ¿cuál es la esperanza para nosotros saber la verdad? Efectivamente, amigos, siempre vamos a estar en un conocimiento de la verdad limitado, por lo menos a este lado del muro. Porque en realidad, cuando vemos este versículo y lo leemos en contexto, fijaros lo que el versículo 18 nos dice. El que cree en Él no es condenado. O sea, el que cree en Cristo no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, mientras tú no creas en Jesucristo, incluso aunque estés aquí, ya estás condenado. Ya estás bajo condenación. Entonces, cuando volvemos al versículo 16, y no vamos a hacer el estudio porque está puesto en el canal, pero simplemente para darlos un poquitito de la estructura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios no mató al Hijo, Dios dio al Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Primero, ¿qué es tener vida eterna? Según la definición de Jesucristo, esto es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eso es vida eterna.
Vida eterna es conocer a Dios. Entonces, mientras no conoces a Dios, ¿cómo estás? Perdido, perecido. De hecho, para que todo aquel que Él crea no se pierda, ¿cómo que no se pierda futuro? Si nos dice en el versículo 18 que ya estás condenado, ya estás en una situación de perdido. Si no caminas por sus caminos, ya estás en oscuridad. Porque en realidad el versículo debería, en el tiempo verbal que está escrito, debería leerse algo así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no permanezca perdido, no permanezca perdido, mas tenga vida eterna. Si no creemos en Él, no le conocemos a Él, no tenemos vida eterna, porque tener vida eterna es conocerle, por lo tanto permanecemos en un estado de perdición. ¿Hasta cuándo? Hasta que le conozcamos a Él. Y cuando le conozcamos a Él, dejamos de estar perdidos. ¿Entendéis? Entonces, no quiero enfocarme mucho más en Juan 3:16 porque tenemos todo el estudio y os recomiendo, si no lo habéis visto, ver todo el estudio donde hacemos un análisis del texto, hacemos un análisis de los tiempos verbales donde el texto está escrito y el contexto. En el contexto nos está diciendo que ya estamos perdidos. Nosotros estamos ya perdidos, no estaremos perdidos. Estamos perdidos, estamos sin rumbo, estamos en oscuridad, no sabemos dónde estamos. Porque no lo conocemos a Él. Y por lo tanto estamos perdidos. Ya no estaremos, ya estamos. Estamos en la oscuridad y el Señor nos mueve hacia la luz. Bien. Ustedes en estos momentos tienen dos opciones: ver este estudio o no ver este estudio. Esas son las dos opciones que tienen. Pero para que ustedes tomen la decisión de continuar en este estudio, hay aspectos personales para usted y globales que van a influir si usted va a decidir ver el estudio o no ver el estudio. Por ejemplo, ¿tengo tiempo para ver el estudio o no tengo tiempo? Si no tengo tiempo, no voy a ver el estudio. ¿Me interesa el tema? Igual no me interesa el tema. Yo igual estoy en otro tema, prefiero ver otra cosa. Tengo el tiempo, pero no tengo el tiempo para esto. No me interesa. Entonces, eso va a influir la decisión de ver este estudio o no ver este estudio. ¿Me cae bien o mal el presentador? Usted va y le manda este estudio a alguien por WhatsApp y dice, ¿qué es? ¿Del españolito? No. ¿De Oscar? No. Ya de por sí, ya ven mi nombre y... O otra gente dice, sí, es de Oscar, lo voy a ver. ¿Me cae bien? ¿Me cae mal? Va a influir en su decisión. ¿Tengo prejuicios o ideas preconcebidas? Tengo unos conceptos en los cuales estoy contento con esos conceptos y no quiero que esos conceptos entren en una disonancia cognitiva y me dé la vuelta a la mesa. Me dé la vuelta, me ponga todo patas arriba y me sienta como que ahora sí que estoy perdido. Antes sabía lo que creía y ahora ya no sé lo que creo. Porque lo que yo creía ahora ha sido puesto a través de una disonancia cognitiva, metida dentro de una lavadora, le ha dado vueltas a todo y ya no sé qué creo. Entonces, para proteger lo que creo, prefiero vivir con lo que estoy cómodo y asentado, aunque no necesariamente sea el 100%, pero yo no sé si es el 100% del conocimiento, estoy contento con el 100% que yo conozco. No sé si os habéis dado cuenta, pero he puesto la flecha de ver el estudio hacia la derecha, iluminadita un poquitito, ligeramente iluminadita, y con un color un poquitito más rojito, y hacia la izquierda no ver el estudio con un poquito más marrón caca. No ver el estudio. No, esa opción no quiero. Quiero la opción brillante, porque además estamos ya precondicionados desde pequeñitos que el camino derecho es el camino correcto. Entonces yo te voy a poner la flecha para que tú veas el estudio al lado derecho. Son pequeñitas cosas en las cuales te estoy influyendo en tu decisión.
espera, que si yo te estoy influyendo en tu decisión, entonces no es necesariamente una decisión basada absolutamente en tu libre albedrío cuando está coaccionada con algo. Ok. En inglés se llama informed consent, consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Lo voy a explicar con una anécdota. Estábamos hace años atrás, un grupo de personas, era verano, hacía mucho calor y no sé cómo, pero una de las personas se quitó la camiseta, estaban jugando ahí con los niños, etcétera, y tenía una cicatriz en la zona derecha inferior del abdomen. Un amigo que estaba ahí, que era anestesista, va y dice, te operaron del apéndice. Y este otro dice, no, no, no me operaron del apéndice, me salió una hernia. Entonces, tuve una hernia y me operaron de una hernia. A esto el anestesista se ríe y dice, bueno, que te operaron de la hernia, te operaron de la hernia, pero te quitaron el apéndice. Y el otro dice, no, no, no me quitaron el apéndice. ¿Cómo me van a quitar el apéndice? Yo fui ahí por una hernia. Dice, no, no, tienes que entender lo siguiente, le dice el anestesista. Si tú colapsas un día y antes de colapsar, antes de perder el conocimiento, tú le has estado diciendo a tu esposa que te dolía el abdomen, que te dolía el abdomen, que te dolía el abdomen, y es la última información que pasaste a tu esposa antes de colapsar, y te llevan inconsciente al hospital, y preguntan a la esposa qué pasó, y ella dice, se empezó a quejar de un dolor, de un pinchazo muy tremendo, un pinchazo tremendo en el abdomen. Cuando en el hospital ven la cicatriz, la palabra apendicitis no va a ser la primera cosa que le va a venir a la cabeza. ¿Por qué? Porque tiene una cicatriz justo donde se genera la cicatriz si te han operado de apendicitis, si te han quitado el apéndice. Entonces, para evitar ese problemita, cuando te abren al lado del apéndice, al lado del apéndice, para una hernia, te quitan el apéndice también. No os podéis imaginar lo enojado que se puso ese hombre. ¿Con qué derecho me quitan a mí la apéndice si yo solo consentí a la hernia? Eso se llama informed consent, o sea, consentimiento informado. Estas son las consecuencias de tú dejar tu cuerpo a operarte y te vamos a quitar también, que sepas que te vamos a quitar también el apéndice. Oye, ¿y por qué? Bueno, precisamente por esto, porque luego crea una paradoja clínica, un potencial de paradoja clínica en un futuro. Para evitar esa paradoja clínica, tenemos que quitar el apéndice. Es parte del protocolo que tenemos que hacer. Entonces, tú ahí ya puedes decidir, pues que no me quiten la hernia. Porque si me van a quitar la hernia y me van a quitar el apéndice, prefiero que no. Porque no te quieres levantar un día de la sala de operaciones, que tú ibas ahí, a que te repararan la rodilla, y cuando sales de la anestesia, te han reparado la rodilla, te han quitado el dedo derecho del pie y, y, y te han hecho una vasectomía. Oye, yo vine aquí por la rodilla. Yo dije sí a qué. Yo dije sí a la rodilla. Entonces, para yo decir sí, yo tengo que estar completamente seguro a qué estoy diciendo sí. Porque si yo digo sí y después de decir sí, hay cosas que yo desconocía o que a mí no se me dijeron, entonces mi sí no fue libre. Yo no fui libre para decir sí. A mí se me desinformó o no tenía la información necesaria. Porque si yo hubiese tenido la información necesaria, en lugar de haber dicho sí, hubiese dicho no. ¿Cuántos de ustedes dijeron sí en una época en vuestras vidas a la hora de tomar una decisión? Sí a una relación, sí a moverte de casa, sí
a meterte en tal y tal hipoteca, sí a este trabajo, sí a esta carrera universitaria, sí a este oficio, lo que sea. Y a día de hoy miran para atrás y dicen, si ahora, si hubiera entonces lo que sé ahora, hubiese dicho que no. Si ahora le hubiese dicho a ese chico, no, que olvídate, a ese hombre, me acabé casando con un burro. Si yo hubiese sabido que él se iba a comportar de esa manera, con lo que le conozco hoy, yo hubiese dicho no en el altar de la boda, en lugar de sí. Oye, pero tú fuiste libre de decir sí. No, tú dijiste sí basado en lo que conocías en el momento en el cual dijiste sí. ¿Me entendéis? Ok. Entonces, podemos elegir, de hecho, estás aquí ahora viendo el estudio porque has elegido ver el estudio. Pero ha habido una decisión anterior que te ha llevado ahora. Decisión o decisiones. Decisiones anteriores en el día, en el día de ayer. Has ido tomando decisiones a lo largo de tu vida que han ido generando un camino de decisiones que ha ido, digamos, mapeando, haciendo un mapa de lo que es tu vida. Pero a la hora de tomar esas decisiones es basado en la exclusión, o sea, tienes que decir que no a otras decisiones. O sea, otras decisiones han sido anuladas y las decisiones que has ido tomando son las que en realidad han ido formando tu vida. Pero es que esas decisiones y otras decisiones y otras decisiones, hay un enorme mapa de decisiones no tomadas basadas en la información o no, y ahora vamos a explicar lo de o no, de lo que tú tenías antes. Cuando tú tenías la decisión que tomar en ese momento, estaba basada en las circunstancias y cómo o qué estaba determinando tu sí. Tu sí no estaba determinado por la verdad, sino tu sí estaba determinado por la verdad que tú entendías en esos momentos. De hecho, cada decisión que tú has tomado en la vida depende de quién eres. Cuando digo quién eres como persona. Tú como individuo tomas una decisión porque eres tú. Otra persona tomaría una decisión diferente en muchas de las decisiones que tú has tomado. ¿De dónde eres? Es aquí en Australia hay la gente lo confunde como si fuera una tela, algo así como de chocolate para poner en el pan. Se llama Vegemite. Vegemite es un extracto de yeast. No me acuerdo ahora cómo es yeast en español, pero es un extracto que la primera vez que lo tomé, y la mayoría de las personas que no han crecido aquí en Australia, la primera vez que lo toman, lo escupen. Una cosa súper salada, negra y salada. Uf, terrible, terrible. Oye, habría que ver cómo lo comen aquí la gente. Es tremendo. Los niños lo llevan al colegio, etcétera, etcétera. Mis hijos aquí lo comen, lo toman. Y yo digo, es que hay que ser australiano. Tienes que haber nacido aquí para que te gusten esas cosas. O sea, tienes que haber nacido aquí para que te gusten esas cosas. Hay un plato chileno que se llama hueso con, ¿cómo es? Mote con huesillo. Mote con huesillo, que tiene durazno seco, o albaricoque seco, tiene cebada cocida, etc. Y yo recuerdo cómo se ponía mi esposa siempre que, mote con huesillo, vamos a tomar mote con huesillo. No para mí, no. Y sin embargo, para ella era, wow, estaba asociado con recuerdos de la niñez, estaba asociado con aromas, estaba asociado con su historia. Y siempre estaba, wow, mote con huesillo. Igual íbamos a una casa chilena y habían hecho mote con huesillo y ella, ¿quieres tú un poquito, Oscar? No, gracias. Dame un vasito de agua.
¿Por qué? Porque no soy chileno, porque no he crecido con ello y porque eso no significa que un español no pueda enamorarse del mote con huesillo, pero en mi caso no le veía el punto. No le veía el punto. De dónde eres va a determinar tus gustos, va a determinar muchas decisiones, muchas cosas que se hacen aquí en Australia. Tú vas a pensar, pero esta gente está loca. Y los australianos van a tu país y van a decir, pero ¿por qué hacen eso? O sea, que el paso de cebra en la carretera es opcional parar. O sea, ¿no sabes cuántos australianos casi mueren en Europa? O casi mueren cuando van a ciertos países, porque el paso de cebra es opcional parar. Aquí no es opcional. Aquí, haya gente o no gente, hay que parar. Pero está ya metido en la cultura. O si alguien ligeramente te empuja sin querer, el decir sorry, perdón, sorry. Aquí el australiano es empalagoso con el sorry. Oh, sorry, 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 sorry. Vas a España, te pisan, ¿qué pasa? No te dicen nada. No te dicen, oye, perdona que te pisé. No te dicen nada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿De dónde vives? Entonces, de dónde vives tú vas a actuar de cierta manera. Estás condicionado a ello. ¿Cuál es tu cultura? ¿En qué época has vivido? O sea, tú coges a un adolescente que está escuchando una canción y el adolescente dice, wow, esto es genial. Y tú le pones al abuelo con 80 años y el abuelo con 80 años dice, ha entrado el demonio en la casa. Fíjate qué música. Pero, ¿ha entrado el demonio en la casa o el abuelo viene de una cultura y un tiempo diferente que le hace tener una percepción o un concepto de esa música diferente a la nieta de 15 años? ¿A qué época perteneces? ¿Qué educación has tenido? Según qué educación has tenido, ciertos elementos, por ejemplo, que tú vas a considerar, tú vas a poner esos elementos en el área de la superstición. No sé si sabíais, pero antiguamente muchas de las enfermedades que venían, por ejemplo, de microorganismos, de virus, etcétera, etcétera, antiguamente decían que venían de ciertos dioses. Tal y tal dios ha hecho esto, tal y tal dios ha enviado la plaga. O sea, no es el hecho de que hay una sanidad pésima en el área, que se ha llenado todo el área de ratas y las ratas tienen una pulguita y esta pulguita hace pasar un virus en el grano, donde también están las ratas paseándose por ese grano, luego yo voy como ese grano y a mí me llega la cólera. Pero cuando se mueren 100, son los dioses, porque va a depender de tu educación, o sea, cuánto tiempo, qué tipo de educación tienes. Si tienes una educación científica, si tienes una educación en el sobrenatural, eso va a determinar tu percepción de la realidad. ¿Cuáles son tus características innatas? ¿A qué me refiero con tus características innatas? Nosotros tenemos un retriever, se llama Mila, es una curly coated retriever. Y de todos los perros que hemos tenido, es la perrita más lista que hemos tenido. Es súper, súper lista. Parece que te está leyendo los pensamientos. Empieza a moverla, te mira y empieza a mover la cabeza así como diciendo, ¿qué estás pensando, papá? Cuando es la época de limones del limonero, yo no tengo que ir al limonero a recoger limones. Mila tiene 10 o 12 limones en la puerta todas las mañanas. Cuando es la época de invierno y hay que coger estos palitos finitos que tenemos aquí almacenados ya, cortaditos y almacenados, yo no tengo que ir a buscarlos. Porque ella ya, el primer viaje que hacemos, ella se da cuenta, es la época del invierno, entonces a la mañana yo abro la puertita y nos tiene ahí un grupito de palitos para que nosotros podamos hacer el fuego. Yo no le he enseñado eso. No le he enseñado eso para nada. La palabra retriever, por ejemplo, el golden retriever, el labrador retriever, el retriever en inglés es que te trae de vuelta. O
son perros que se han utilizado en la caza, por ejemplo, para traer de vuelta al pato o a la codorniz que el cazador ha matado y está a 100 metros. Entonces, estos perritos no te apuntan dónde está, estos perritos te los trae de vuelta. Van allá, se lo ponen en la boquita y te lo traen. Es innato en ellos. Yo no lo he enseñado. Aquí en la granja donde nosotros vivimos hay muchos perros de ganado y los sueltas con 4 meses y hay un grupo de 100 vacas y a esos perros no les he enseñado a nadie y empiezan a dar vueltas alrededor de las vacas y los empiezan a mover para un lado y para otro. Se me escaparon las gallinas y el perro del vecino que andaba por aquí, yo lo vi por la ventana y dice, ¡ay, me va a comer las gallinas! No, no me comió las gallinas. Empezó a dar las vueltas y empezó a meterlas en el corral. Empezó a dar vueltas a vueltas. ¿Por qué? Porque es innato en el perro. El perro pointer, cuando ve una gallina, ¡pum!, levanta una pierna, estira la cola y apunta con el hocico. Eso se llama un pointer. Un settler, por ejemplo, el settler irlandés, se sienta, porque eso es settler, sentarse. Se sienta para mostrarte, ahí está donde tienes que apuntar y donde tienes que disparar. Nadie les enseña eso. Es innato en ellos. Pero dentro de ser innato en ellos, tienes, por ejemplo, dentro de una misma raza, puedes tener 5 o 6 cachorritos. Y te llaman y te dicen, si quieres cachorrito, ven y eliges el que tú quieres. Y tú vas allá y de 5, cuando tú entras en la habitación para elegir un cachorrito, de esos 5, 2 te van a venir rapidito y se van a estar levantaditos con sus 2 patitas de atrás encima de la jaula y están súper activos. 2 van a estar así como que te miran, que no, que tal. Y otro, como que llega al último siempre. Llega al último, etcétera. Y la única manera de comprar el último es cuando el resto ya se han ido. Entonces el último se ve tan bonito porque no tienes los otros para comprarlo. Pero es el más debilucho, el más lento, al que hay que mostrarle la tetina de la mamá porque no lo encuentra, etcétera. Eso ocurre con los perros, eso ocurre con las vacas, ocurre con todos los animales, ¿ok? Y no hay 2 hermanos, por muy gemelos que sean, que tienen exactamente la misma personalidad y que tienen la misma disposición académica y que tienen la misma... Uno puede ser introvertido, el otro extrovertido, etc. Van a haber, evidentemente, cosas que son muy similares porque vienen de la misma camada, pero por muy gemelos que sean, siempre van a tener esa individualidad. Uno va a ser más atlético que el otro, uno va a ser más académico que el otro, uno no coge la ironía. Y el otro no habla más que en ironía. Hay unas características innatas que como padres además lo vemos en nuestros hijos, porque los educas igual, vienen de la misma fuente, pero no son iguales. Hay una línea que no son iguales. Aquí en Australia hay una frase. Y la frase aquí en Australia es, este vino del bote. ¿Qué significa este vino del bote? Como sabéis, Australia inicialmente era una cárcel del Imperio Británico. Todos los malulos, todos los malos, todos los criminales los traían acá, a Australia. A partir de un tiempo, luego empezaron a venir ya colonos y agricultores, etcétera, etcétera. Y luego venían inmigrantes de la Segunda Guerra Mundial, mucho italiano, rumano, checoslovaco, etcétera. Y ahora, pues, otra nueva ola de inmigración aquí en Australia, etcétera. Pero los primeros fueron criminales, vinieron en un bote y los traían a Inglaterra. Entonces, aquí hay un dicho en Australia. O sea, ves a un niño malulo, ves a un niño que roba, que anda y tal, y la frase es, este vino del bote. ¿Qué es lo que están diciendo? Que cuando empiezas a mirar para atrás, el tatarabuelo vino del bote con los criminales. Y esa línea, de la misma manera que los Golden Retrievers se mantiene la línea y hay una característica en esa línea, nosotros también tenemos una característica en toda esa piscina de ADN que tenemos dentro.
Eso va a influenciar a la hora de elegir esto o elegir lo otro. Cuando tú estás en un avión y te dicen pollo o pescado, no todos piden pollo, no todos piden pescado, y va a haber gente que no pide ni pollo ni pescado. ¿Por qué? Porque la individualidad de cada persona va a determinar el sí o no. ¿Cuáles han sido tus experiencias? Tus experiencias son la prueba de laboratorio de si tus decisiones y tus predisposiciones han sido correctas o incorrectas en el pasado y cómo tú has interpretado tus experiencias. ¿Cómo has interpretado tus experiencias? Muchos de ustedes conocerán o habrán escuchado de un doctor, le llaman el doctor payaso, Patch Adams. Patch Adams se hizo una película de él, Robin Williams hizo una película de él hace ya más de 20 años, me imagino. Es un doctor que tiene una clínica de niños y siempre va a visitar a los niños, etcétera, vestido de payaso. Y en su entendimiento, bueno, los hospitales son lugares muy sombríos, entonces él quiere iluminar esos hospitales. Bueno, pues Patch Adams, que sigue con vida, tuvo una infección en el pie izquierdo tuvo una infección, le operaron 3 veces y cada vez la infección le regresó. Entonces, en un pequeño vídeo que tiene puesto en su pequeñito canal, le acaban de cortar el pie y la pantorrilla justo por debajo de la rodilla. Eso es una experiencia que le ha tocado a él y le ha tocado a muchas otras personas. Ahora, ¿cómo interpreta una persona esa experiencia? Difiere de una persona a otra. Patch Adams dice, esto es genial. Para un payaso como yo, esto es genial porque es un truco extra. ¿Se pueden imaginar ustedes ir a ver a los niños al hospital y ¡tatán! Y sacarle el pie? ¡Wow! Es increíble. Este hombre está en la nube porque dice, esto es genial, esto es un recurso nuevo para un payaso que se puede quitar un pie. Se lo puede quitar. ¡Mire! ¡Ta! Y ponérselo de vuelta. Oye, ¿cómo estaría otra persona? Oh, ya se me ha acabado la vida, hijo. Hijo, ya, la vida. Muerte, ven y llévame. Ay, llévame. ¿Por qué? Porque la otra persona está interpretando la misma experiencia de una manera diferente, basado en experiencias antiguas, predisposiciones genéticas, predisposiciones innatas, decisiones que ha hecho anteriormente, de la manera en que otras influencias han influenciado sobre sus decisiones anteriores y qué bien o mal le han llevado y cómo ha ido interpretando también anteriormente. Entonces tienes a dos personas que le han cortado el pie, el uno está en la gloria, mirándole el lado positivo, y la otra persona está, muerte, ven y llévame. Y es la misma experiencia, pero interpretada diferente. ¿Cómo has reaccionado a esas experiencias? Va a determinar si sí o si no. Va a determinar tu sonrisa o tu lágrima. Va a determinar si vives hoy contento o vas a ver todo oscuro. Las circunstancias del COVID-19, amigos, de la manera en la que personas están reaccionando a la experiencia o a la situación o a las circunstancias actuales, no es igual. A mí me mandan todos los días conspiraciones y conspiraciones, es el fin del mundo y es el... Yo estoy contento, yo estoy feliz. Si es el fin del mundo, bien. Si me voy a morir a los 80, bien. Si mi vida está en Cristo. Pero otras personas están en tremendo terror, hay que hacer algo, hay que irse a algún lado, están reaccionando a la misma situación, porque yo también estoy viviendo el COVID como todo el mundo, a la misma situación de una manera diferente. Entonces están tomando decisiones en su, entre comillas, libre albedrío, de una manera diferente. Ahora, fijaros, tenemos todas esas decisiones para tomar y nosotros en nuestra vida hemos ido tomando decisiones. ¿Cuántos de ustedes han escuchado lo siguiente? Bueno, fue la decisión que él tomó. Eso lo ha tomado él. Nadie lo obligó a tomar esa decisión, es la decisión que han tomado. Y lo llevan al extremo de lo siguiente. Esa persona
ha fallecido y no ha declarado que Jesús es su Salvador, por lo tanto está perdido porque tenía la oportunidad y la libertad de elegirle y sin embargo no la ha elegido. Tenía la oportunidad de elegir a Jesús como su Salvador, pero no lo eligió. ¿Lo habéis escuchado eso anteriormente? Que tenía la libertad. Todos elegimos si queremos ser salvos o si no queremos ser salvos. En nuestro sano juicio, si solo hacemos esta pregunta, ¿quieres ser salvo o no? Muy poquita gente te va a decir, no, no quiero ser salvo. Es cuando le explicas cuáles son las condiciones para ser salvos que pueden tener problemas. Pero simplemente si haces la frase, oye, yo te voy a hacer una propuesta, a ver qué eliges. La opción número 1 es ser feliz por siempre, no sufrir enfermedad, estar con tus seres queridos, disfrutar eternamente en un estado de felicidad y amor como nunca has experimentado en la vida. O, alternativamente a eso, te vas a quemar y vas a sufrir tremendamente. Oye, ¿qué eliges? Pensándolo así, me voy a quemar. Oye, entonces tú no te pierdes por malo, tú te pierdes por tonto. Tú no te pierdes por malo, te pierdes por tonto. Entonces, ¿cuál es el problema entonces? El problema es de la manera en la cual se presenta la información y de la manera en la que la persona lo está ya precondicionado por sus experiencias, por sus características innatas, por, por el contexto histórico, por el contexto educacional, etcétera, 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 para decir sí o no al paquete de salvación que se le ha puesto y de la manera en la cual ese plan de salvación se le ha puesto enfrente. Entonces esa persona hace una identificación y una respuesta. Ahora, si toda nuestra vida está basada en el libre albedrío, os voy a hacer una pregunta. ¿Quién hizo la primera decisión de nuestras vidas? Esto es muy importante. Porque si nosotros vamos a ser juzgados por el libre albedrío y por la decisión que nosotros hemos hecho, y si las reglas del juego es que nosotros vamos a ser salvos por decisión propia y porque nosotros decidimos hacerlo, ¿cuál es la primera decisión de nuestras vidas? Nacer aquí, en un mundo caído, en un mundo enfermo, en un mundo de violencia, en un mundo de conspiraciones políticas, en un mundo donde el dinero y el poder son los dioses, en un mundo donde hay cárcel, donde hay enfermedad, donde hay sufrimiento, donde te pueden echar de la casa porque no has pagado una hipoteca, donde te puede romper un brazo, donde te pueden... Oye, yo no recuerdo hacer esa decisión. ¿Cuántos de ustedes dijeron... ¿O cuántos de ustedes se acuerdan de estar enfrente del ángel y el ángel decirles, tienes dos opciones? Tenemos 99 mundos aquí, fíjate qué bonito por allí. Andan volando, en aquel mundo de allá andan volando, todo es hermoso, etcétera. Puedes respirar debajo del agua, hacer experiencias tremendas, etcétera y tal. Luego tenemos este otro, que es un mundo oscuro, donde todo se oxida, donde está lleno de virus, donde está lleno de bacterias, donde hay dolor, sufrimiento en todos los aspectos. Y tienes que aprender a convivir con el dolor y aprender a convivir con la miseria y aprender a convivir con cosas que se rompen y con individuos que se rompen, etcétera, etcétera. Y tienes que aprender y hay que convivir con ello y es la realidad de este mundo, etcétera. Así, ¿cuál eliges tú? Entonces tú no estás aquí por sabio, tú estás aquí por tonto. O sea, tú has llegado aquí por tonto. Porque si la opción era este mundo caído o uno de los no mundos no caídos, ¿qué hago yo aquí? Entonces es que soy tonto. Es que esa decisión no la hemos tomado nosotros. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a ser juzgados por el libre albedrío, tal y como se nos ha explicado que es? Tal y como se nos ha explicado que es. Y sin embargo, la primera decisión no es nuestra. Yo estoy sentado en el sofá de la casa y de repente ¡pum!, aparezco en un estadio de fútbol que en lugar de estar con el verde tapizado, está lleno de barro, como medio metro de barro.
Y ahí estoy yo, y ahí estás tú, y ahí están otras 100 personas abajo en el estadio, en la cancha, pero es medio metro de barro. Y es que escucha por megafonía y un estadio totalmente lleno, que nos están viendo a nosotros, y por la megafonía se escucha lo siguiente. Estas son las normas del juego. Tú vas a ser salvo cuando llegues al final por tus propias decisiones. Vas a ir a cruzar toda esta cancha llena de barro y por tus propias decisiones vas a ser salvo al final. Si eliges bien. Si no eliges bien, vas a quedar en el barro y te vas a morir enterrado bajo el lodo. ¿Entendieron las normas? Amigos, es totalmente libre albedrío. Y yo me pregunto, oye, si yo estaba en el sofá de mi casa tranquilamente, a mí nadie me preguntó si yo quería ser parte de este juego en el estadio y no tener ni siquiera libre albedrío de influenciar en las normas. A mí me están imponiendo las normas y me han sacado de mi sofá en la casa. ¿Eso es libre albedrío? No, tenemos un juego hermoso aquí donde todos los espectadores van a ver a 100 personas caminar por el lodo de un lado de la cancha al otro lado de la cancha, saltando obstáculos, etcétera, etcétera. Y en cada obstáculo ellos van a ejercitar su libre albedrío para saltar o esquivar esos obstáculos. ¿El libre albedrío desde dónde? Mira la pantalla. Oye, ¿tú crees que una persona que nace pobre en un gueto, en un lugar, en un barrio pobre, donde tienen que visitar los escombros de las basuras para poder sacar algo, para poder sacar plásticos, para formar una casa o cajas de cartón, porque cada vez que llueve el cartón se les moja y el cartón sirve de tejado? ¿Esa persona tú crees que ha elegido eso? Entonces no está ahí por elección, o si es por elección, entonces esa persona es tonta. Una niña que está siendo abusada por un tío, ¿está eligiendo eso? ¿O un niño que en un accidente de tráfico se le han muerto la mamá y el papá y se ha quedado huérfano a los 5 años? ¿O a los 6 años? ¿O a los 15 años? ¿Eso es libre albedrío? ¿O es una situación impuesta en estos momentos? ¿Cuántos de ustedes, por el COVID, han perdido el trabajo? ¿Lo eligieron ustedes? ¿O esa decisión ya ha sido tomada o ha sido impuesta sobre vosotros? Ahora tenéis que hacer, ahora es libre de elegir. Libre de elegir, si yo soy libre de elegir y vivo en Argentina, yo voy a ser libremente elegir ir a Australia. Pues buena suerte. Vete a la embajada a ver qué te dicen. No. Si yo tengo el libre albedrío dado por Dios y yo vivo en una situación económica precaria y entiendo que en Australia se vive en una situación económica mejor. Entonces yo voy a elegir ir a Australia. ¿Puedes? ¿Cuánta gente es soltera a día de hoy? Ha tenido tal vez parejas, pero no parejas adecuadas, o no ha tenido parejas porque no ha habido oportunidades. Y esa persona tiene 30 años, tiene 35 años, tiene 45 años, tiene 50 años. Y no es una soltería de elección, es una soltería impuesta. Si fuera por él o por ella, estarían con una pareja. Pero no es una soltería eleccional. No la han elegido. Es impuesta. Oye, el cáncer. ¿Tú crees que mi esposa dijo, pues mira, entre no tener cáncer y morir y dejar a mis 5 hijos, voy a elegir tener cáncer? ¿Tú crees que el cáncer fue una elección? Déjame poner un punto aquí. Porque tenemos gente que se cree que todo es una elección y cuando empiezas a analizarlo te das cuenta que no. Te das cuenta que no vivimos en un libre albedrío. Porque una persona esclava no tiene libre albedrío y somos esclavos en este mundo. Porque una persona esclava no tiene libre albedrío
y somos esclavos en este mundo. Una persona esclava no tiene libre albedrío, tiene diferentes decisiones en un microsistema, pero en el macrosistema no tiene decisiones. No en el macrosistema, en el microsistema sí. Yo puedo elegir qué cepillo de dientes comprarme o no cepillo de dientes comprarme, siempre y cuando tenga un cepillo de dientes para elegir. Porque si vivo en ciertos países donde no se encuentran cepillos de dientes, tampoco ni siquiera esa opción en mis microelecciones puedo tener. Pero hay gente que dice, bueno, si una persona tiene cáncer es por las decisiones que ha tomado hasta entonces. Las decisiones que ha tomado hasta entonces. Bueno, eso en el caso de mi esposa no encaja, ¿eh? ¿Por qué? Porque no ha habido una persona que se ha cuidado más en deporte, en dieta, etcétera, que mi esposa. Por lo menos en los últimos 25 años de su vida. Pero voy más allá. Yo tengo un tío abuelo, su nombre es amable y su carácter es amable. No lo he visto enojado en todos estos años. Esta mañana me he despertado a ver un vídeo precisamente que mi hermano me ha mandado, porque mi hermano está viéndolo con sus hijos. Tiene un caballito ahí para mi sobrino, etcétera. Tiene 90 años. Pero es que mi abuelo, o sea, mi tío abuelo, en los últimos 30 años no ha envejecido, está igual. Tiene 90 años, los análisis de sangre perfectos, y yo te voy a decir que come panceta de cerdo de desayuno, jamón ibérico, chorizo y salchichón de comida, y algo parecido de cena, y esa es su comida todos los días del año. Y hasta los 55 años unía un cigarrillo para encender el otro. Y se podía fumar 50, 60 cigarrillos al día. Bien, es verdad que los últimos 25 años o 30 años no ha fumado, pero ha fumado por muchos años. Y tiene 90 años, le hicieron un análisis de sangre hace poquito, hace unos meses atrás, y salía hasta el colesterol, le salía bien. ¡Hasta el colesterol! Explícame eso. ¿Libre albedrío? Las decisiones que mi tío abuelo amable ha tomado, comparado con las decisiones que mi esposa tomó. La pérdida de un hijo. ¿Tú crees que hay un padre aquí que está diciendo, bueno, voy a elegir, ¿qué puedo elegir hoy? Que se me muera el hijo. O que mi hijo se meta en las drogas. Y se esclavice de las drogas y muera de una sobredosis. ¿Eso es elección? ¿Que vayas por la calle y te roben? ¿Eso es elección? La demencia, ¿lo eliges? Uno puede decir, bueno, estoy haciendo cosas para prevenirla. Pero lo eliges. Tú llegas a la demencia por lo eliges. O, peor aún, castigo de Dios. Eso por castigo de Dios. Algo habrás hecho. Ay, sinvergüenza. Algo habrás hecho. El Dios te ha castigado. Si te ha perdido un hijo, has perdido un hijo. Dios te ha castigado. Cáncer. Castigo de Dios. Soltería. Castigo de Dios. Robo. Castigo de Dios. Un niño autista. Lo eligieron los padres. O sufrir en una guerra. Ser una niña en Yemen. Que te hagan una mutación genital. Porque culturalmente una mujer no puede tener una satisfacción en la intimidad. Por lo tanto, te hacen una mutación genital. Por cultura. ¿Eso lo elige la niña? Para ser casada con un tío a los 7 años. Para que ese tío de 40 la viole. Para que ese tío borracho llegue a la casa con 12 años y ella ya embarazada y habiendo dado a luz a un niño con 12 años, el tío emborracho trae a sus amigos, la tiren en una habitación y la ofrezca a esta niña, ahora ya de 12 años y ya madre, la ofrezca a los amigos y por todo el fin de semana los amigos usen a esta niña hasta que al final, por las heridas infligidas sobre ella, muere sin conocer a Cristo y viviendo por 12 años en una cultura y en una situación que al mismo tiempo de vez en cuando se escuchen las bombas caer. Libertad. ¿Libre albedrío? Y ahora esa persona va a ser
juzgada porque no aceptó a Jesús en su vida. ¿Por el libre albedrío? ¿Y la esclavitud? ¿Por el libre albedrío? Dejarme leeros una cita. La vamos a poner en la edición, se la voy a mandar a Mary con referencia a la esclavitud. Ok, esta es una cita del siglo XIX, de la autoría, una persona cristiana, pero en un concepto del siglo XIX, donde se puede firmar la Constitución americana diciendo todo hombre es libre ante los ojos de Dios, mientras estás poniendo a los indios americanos en reservas y estás cultivando tus plantaciones con esclavos. Y al mismo tiempo decir que todos somos iguales y no se le cae ningún anillo a nadie. Esta es una cita del concepto dentro del cristianismo en el siglo XIX con referencia a la esclavitud y a la pregunta, ¿cómo un esclavo es salvo? Vi que el que es dueño de un esclavo tendrá que responder por el alma de ese esclavo, a quien mantuvo en la ignorancia. Los pecados del esclavo serán castigados en el amo. ¿Ok? Entonces, tenemos a un esclavo que ha sido esclavizado por un dueño. Ahora, el dueño va a recibir también los pecados del esclavo. Dios no puede llevar al cielo al esclavo. Y la degradación, sin saber nada de Dios ni de la Biblia, teniendo tan solo el látigo de su amo y ocupando un puesto inferior al de los brutos o las bestias. Los brutos o bestias. Atención, Dios no puede llevar al cielo al esclavo. No estamos hablando del amo y la barbaridad que el amo ha hecho. No puede llevar al cielo al esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo no conoce de Jesús. Y porque el esclavo no conoce salvo el látigo del amo. Y en su desarrollo intelectual y en su desarrollo como ser humano no ha pasado de ser como los brutos o las bestias. Entonces, ¿qué hace Dios al respecto? Pero hace con él lo mejor que puede hacer un Dios compasivo. Fijaros que esta es la definición de lo que va a hacer con el esclavo, que no lo puede llevar al cielo. ¿Por qué? Porque voluntariamente, en su libre albedrío, no ha elegido a Cristo. Entonces, le permite ser como si nunca hubiera sido. Mientras que el amo debe soportar las 7 postreras plagas y luego levantarse en la segunda resurrección para sufrir la muerte segunda, la más espantosa. O sea, ¿qué hace con el esclavo? ¡Buf! Como que no existió. El recuerdo de ese esclavo se pierde de todos los que en la vida de ese esclavo llegaron a conocerle de una u otra manera. Si tú pasabas por esos campos y un día le dijiste hola, ese recuerdo no lo vas a tener en el cielo. ¿Por qué? Porque le dijiste hola a una persona que va a ser tratada como que no existió. ¡Pum! La memoria de él ha sido ¡pum! Eliminada. Oye, ¿y la decisión y el libre albedrío de ese esclavo de ser traído de África a Estados Unidos para ser tratado como una bestia? ¿Esa quién la tomó? ¿El esclavo? ¿Y si va a hacer Dios que ese esclavo sea como que nunca existió? Si Dios va a hacer que ese esclavo lo va a hacer como que nunca existió, ¿por qué no hizo lo mismo con Lucifer? ¡Puf! ¿Cómo que nunca existió? ¿Lo mato? ¡Puf! ¿Cómo que nunca existió? ¿Por qué sí con el esclavo, el pobre esclavo que ha pasado toda la vida sufriendo, ¡puf! Elimina la memoria de él, de todos nosotros? Y no hizo lo mismo con Lucifer. Lo matas, ¡pum! Y eliminas la memoria de él sobre todos nosotros. Ya está, arreglado la historia. Y fijaros lo que hace con el dueño. Con el dueño, el dueño debe soportar las 7 postreras plagas
y luego levantarse en la segunda resurrección para sufrir la muerte segunda. O sea, que va a pasar por las 7 últimas plagas. ¿Cómo es eso? ¿El dueño va a aguantar hasta las 7 últimas plagas en el siglo XIX? ¿Hasta las 7 últimas plagas va a aguantar? De una u otra manera va a pasar por las 7 últimas plagas ese dueño para luego, o sea, lo que se tendrá que sufrir en ello, para luego ser levantado en la segunda resurrección y sufrir más. O sea, ahora verás. Ese es el concepto de Dios que se tiene en esa época, donde el esclavo es prescindible y luego al pecador hay que darle fuerte, porque las 7 plagas no son suficientes para que sufra. No, que sufra las 7 y luego lo levantamos de vuelta y lo vamos a meter en el fuego, en la muerte más espantosa. De todo le vamos a dar. En una violación, ¿quién está eligiendo? No, porque mira cómo iba vestida. Que cuando se vistió así esa mujer para caminar por la calle, estaba diciendo viólame. Eso se ha dicho en lugares cristianos. No, es que como van así, luego se quejan de que las violan. Estamos locos. Ok, este es Dios. Y la Biblia nos dice que Dios es amor. Nos dice que es luz. Que es la fuente de ese amor agape. Y el amor agape es un amor incondicional. No depende de quién eres tú para amarte. Y no depende de qué haces tú para que Él te ame. De la misma manera que un padre o una madre ama a sus hijos, independientemente, o por lo menos debería, independientemente si trabaja en un restaurante o si trabaja en un centro de investigación para el cáncer. Ese es Dios. Pero ni tú ni yo lo vemos. De hecho, Jesús nos dice que nadie ha visto a Dios. Solo Él. Ni Moisés, por cierto. Solo Él. Pero Adán y Eva, no, solo Él. Pero Lucifer, pues dice que es solo Él. Ahora, tú tienes tu contexto. En tu contexto rodea a la imagen de Dios. Y lo que tú ves no es Dios en el centro, esa fuente de amor incondicional para contigo. No ves a Dios como un padre amante que tiene un plan para ti, que no tiene sombras, sino tu contexto, al ser un contexto dentro de esta tierra, es un contexto alterado, que altera la imagen de Dios, altera la realidad de Dios y crea una imagen. En tu contexto influye tu genética, tu predisposición innata. Tú vas a ver a Dios de una u otra manera. Tu género, si eres hombre o si eres mujer, vas a verlo diferente. Dentro de la familia, nosotros vemos a Dios manifestado a través de nuestros padres. Tenemos una familia disfuncional, tenemos un Dios disfuncional. Tenemos un padre ausente, tenemos un Dios ausente. Tenemos un padre abusador, tenemos un Dios abusador. Tenemos un padre castigador, tenemos un Dios castigador. Tenemos una mamá que nos da amor y un padre y una mamá que nos tiene que proteger de un padre. Entonces tenemos a un Cristo que nos tiene que proteger de un Dios. Cuando Cristo vino a decirnos que no, que Dios os ama. Que yo no soy aquí un escudo entre yo y un Dios enojado contigo. Pero nuestro concepto familiar nos va a crear ya desde pequeñitos una imagen de Dios. Entonces, para nosotros, Dios no va a ser el Dios del centro, para nosotros va a ser el Dios rojito. Eso es lo que vemos. Ese es Dios, ese es nuestro Dios. Nuestra cultura, dependiendo si has nacido en un país católico, si has nacido en un país protestante, si has nacido en un país ateo, si has nacido en un país totalmente secular, si has nacido en qué época, en qué lugar. Y luego tenemos tus experiencias. Con tu contexto, a tu contexto se le suma tus experiencias. Experiencias negativas, experiencias positivas que van a reforzar la imagen que tienes de Dios o
empezar a moldearla hacia otra dirección. Basado en tus experiencias, una persona puede llegar a ser atea. ¿Por qué? Porque sus experiencias son la prueba de laboratorio donde sus conceptos basados en su contexto han sido puestos a prueba. Y si me están diciendo que Dios me ama y sin embargo se me ha muerto la mamá, o si me están diciendo que Dios me ama y sin embargo se me ha muerto la hermana de leucemia, etcétera, 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 yo cuestiono ese concepto basado en mis experiencias. Entonces yo tengo que llegar a decisiones. O entiendo que Dios me ama y sin embargo estamos expuestos a un número de experiencias porque estamos en este contexto, o empiezo a cuestionarme por qué un Dios que me ama va a matar a mi hermanita de leucemia, o por qué un Dios que me ama va a separar el matrimonio de mis padres, o por qué un Dios que me ama va a hacer que mi tío me viole, o, ¿me entendéis? Entonces yo cuestiono basado en mis experiencias y en mis ideas preconcebidas que culturalmente, genéticamente, etcétera, en mi contexto, han creado un Dios. Entonces, de repente, Dios ya no es ese centro de luz donde no hay sombras y tampoco es única y exclusivamente tu contexto, sino que es una suma de tu contexto personal con tus experiencias y la manera en la cual las has interpretado. Y al final acabas con un círculo que se llama tu concepto de Dios. Y es un círculo que ya no es blanco, ya no tiene solo luz, no tiene solo amor agape, no tienes solo un plan para ti, ya no eres precioso única y exclusivamente, sino que ya tienes un concepto de Dios con mancha. Ahora te puedes preguntar, oye, pero ¿cuántos de nosotros no tenemos un contexto y cuántos de nosotros no tenemos una experiencia? Todos. Entonces, ¿qué estás diciendo, Oscar? Que todos tenemos una imagen de Dios que no es completa. Todos tenemos una imagen de Dios que es incompleta. Y nosotros vamos a basar nuestras decisiones con respecto a Dios, para con Dios, no basados en cómo Dios es, sino basados en cómo nosotros pensamos que Dios es. Este es tu concepto de Dios. Y la decisión de sí a Dios o no a Dios va a estar basado en este concepto, no en el concepto verdadero de Dios, sino el concepto creado de Dios en ti, por tu contexto y por tus experiencias. Este es tu concepto de Dios. A este le estás diciendo sí o a este le estás diciendo no. Porque dentro de este concepto de Dios está la religión, las diferentes denominaciones, las interpretaciones geopolíticas, las consecuencias de regalo o castigo. Todo está metido en este concepto. Todo está metido en este concepto de Dios. De hecho, es una imagen de Dios. No es Dios. Entonces tú tienes tu imagen. Y en esa imagen de Dios es donde la religión te hace la pregunta. O lo eliges a Él y tienes vida eterna, o si no al infierno. Y claro, ahí es cuando dentro de la religión, que es diferente al cristianismo, y dice, no, pero es la religión cristiana. La religión es una cosa, el cristianismo es otra. Dentro de la religión no se explican cómo puede haber gente que no elija a ese Dios, a esa imagen de Dios. Pues muy simple, amigos, porque es una imagen con sombras. Es una imagen de un Dios que te viene y te habla muy suavecito y te dice, abre la puerta para ser salvo. Y si no la abres, le voy a pegar una patada y te voy a matar. Pero elige, abre la puerta. Entonces, hay personas que dicen, a mí eso no me encaja. ¿Por qué yo voy a pasar la eternidad con un Dios así? Que me está ofreciendo, entre comillas, un libre albedrío basado en la amenaza. Si tú basas un libre albedrío basado en la amenaza, ¿eso es libre albedrío?
Si tú coges a una mujer, le pones una pistola en la cabeza y le dices, ¿te casas conmigo? ¿Tú confías en ese sí? Sí, claro. Cuando le has puesto una pistola en la cabeza. ¿Qué significa informed consent? Consentimiento informado. Significa que la decisión que yo voy a tomar necesita ser tomada para ser libre y efectiva y correcta. Necesito tener toda la información. No una imagen de la información, no sombras que están ocultando unas realidades. Yo quiero saber esas realidades que las sombras están ocultando. Porque puedo estar diciendo, sí, elijo a ese Dios, y resulta que acabo ahí y he dicho sí a un tirano. O resulta que con la percepción que yo tengo, como me la han puesto con sombras, estoy diciendo no a ese Dios, y resulta que estoy diciendo no a la mejor oferta de mi vida. Pero para yo poder ser libre de elegir, yo no puedo hacer una elección de sí o no basado en una decisión que se me está ocultando información. Si se me está ocultando información, no es libre. Está condicionada. Y luego, claro, luego tiene estudios. Entonces yo voy a luchar contra... Mi Dios va a luchar contra tu Dios, porque yo tengo mi imagen de Dios, que no es exactamente la misma que la tuya, porque tú no has pasado por mis contextos, no tienes mis características, no has pasado por mis experiencias, etc. Entonces yo tengo una imagen de Dios que es relativamente diferente a la tuya. Entonces, en lugar de convivir con dos dioses, pues peleamos, porque los dos dioses se van peleando. Entonces, si yo digo una cosa y tú no estás de acuerdo, tú vas a exponer la verdad. ¿Pero es la verdad o es tu verdad? No es tu verdad, porque la imagen que tienen de Dios es eso, es una imagen. Y claro, luego yo voy a pelear con el otro, y el otro va a pelear con este. Y este vamos, tal. Y esto, ok. ¿Cuántas denominaciones hay dentro solo del cristianismo? ¿Cuántas denominaciones dentro del Islam? ¿Cuántas ramas en el hinduismo? ¿Cuántas ramas en el budismo? ¿Cuántas ramas en el sionismo? ¿Cuántas ramas? Pues tú mira, ¿cuántas ramas? Oye, ¿cuántos están adorando a la imagen? Según el libro de Apocalipsis. A la imagen de la bestia, ¿cuántos lo adoran? Dice que todos aquellos que habitan en la tierra adoran a la imagen. Oye, la imagen de la bestia. ¿Es la creación de Dios o es la creación nuestra de Dios? Tenemos tu contexto, más tus experiencias, es el Dios que tú tienes. Ese es tu concepto. Y sin embargo, hay experiencias y hay contextos que de una u otra manera empiezan a tratar de romper tu contexto, tus características innatas, e incluso a reanalizar tus experiencias. Y es como que esa luz de Dios empieza a tratar de romper y abrir grietas en tus ideas preconcebidas, basadas en tu contexto y en tus experiencias. Y lo que antes creías que era así, resulta que no. Que habías interpretado mal. O que tu experiencia te había llevado a pensar de una manera porque la interpretaste de esa manera, pero resulta que otra experiencia te permitió contrarrestarlo. Y empieza a surgir como rayos que empiezan no solo a destruir tus conceptos preconcebidos en tu contexto, no solo a destruir tus conceptos interpretativos de tus experiencias, sino que empieza a destruir y a desmantelar tu concepto de Dios. Y en una de estas, ese rayo de luz rompe a través de esas barreras y empiezas a reanalizar todo y te haces la pregunta más simple. ¿Y si Dios no es lo que a mí se me ha hecho pensar que es Dios o lo que yo mismo he acabado haciendo de Dios, sino que es diferente?
En 1 Corintios 13 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. O sea, tenemos por mucho que Dios haya roto tus conceptos, tu contexto, y por mucho que Dios haya roto la interpretación que tú hiciste de tus experiencias, y por mucho que Dios haya agrietado tu concepto que tienes de Dios, y por mucho que Él haya conseguido de enviar un rayo de luz y como que se ha abierto una ventana en una oscuridad que tenías dentro y un rayo de luz ha entrado por esa ventana, a pesar de todo ello, a día de hoy, solo conoces en parte. Y solo hablas de lo que conoces en parte. Tú y yo. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Fijaros que eso se encuentra en 1 Corintios 13. Os decía en el principio que Dios es amor. Dios es amor no como característica. Dios no nos ama. Dios es amor. Y es amor agape, incondicional. Una experiencia incondicional que nosotros solo conocemos en teoría. Y solo conocemos en teoría por los rayos de luz que a través del ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo nos ha transmitido, pero que en otros contextos ha sido capaz de hacerlo a través de la naturaleza, a través de experiencias familiares, etcétera, con otras personas que no conocían el nombre de Jesús. Pero a través de Jesús, que ha venido a manifestarnos quién Dios es, lo que nos ha llegado es el concepto teórico, porque no lo hemos experimentado, de ese amor incondicional. Y ese rayo de luz que nos ha explotado en la cabeza y fue simplemente por abrir una ventana. Dios, que es amor, nos dice en 1 Corintios 13 que Dios, el amor, Dios, es paciente, es bondadoso. El amor, o Dios, no tiene envidia. El amor, o Dios, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. No se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Él nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, las lenguas cesarán, el conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces va a llegar un día en el cual la Babilonia que tenemos metida acá va a caer. Todos los pilares donde nosotros hemos puesto sobre ese pilar o sobre ese pedestal una imagen de Dios basado en nuestro contexto y basado en nuestras experiencias, y al que a través de esa imagen nosotros hemos tomado decisiones para la derecha o para la izquierda y hemos sufrido consecuencias que en muchos casos ni siquiera nosotros teníamos el poder de elegirlas, todo eso va a caer. Todo ese blanco y negro va a caer. Si os acordáis de esto, elige a esa imagen de Dios o si no al infierno. Ahora fijaros en esto. ¿Y si al que hay que elegir es a ese Dios que nos muestra 1 Corintios 13? A ese Dios de un amor incondicional. A ese un Dios que tiene un plan para ti a pesar de todo el sufrimiento que has pasado. A ese Dios que en realidad nunca conociste, o como Pablo lo llama en el libro de Hechos, al Dios desconocido. Porque ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. ¿Y si ahora hay que elegirle? ¿Y si llega el momento en el cual hay que elegir a un Dios en el cual tenemos toda la información de ese Dios? No escondido, no con sombras que tapan realidades, no con ideas preconcebidas, sino que todos nuestros
nuestras ideas preconcebidas y contextos son puestos a un lado. Todas nuestras experiencias ahora están filtradas a través de una nueva información que nos está llegando. Y aquellos que decían no a Dios, que en realidad estaban diciendo no a esa imagen de Dios, ahora dirían sí a este Dios. Pero lo elegirían ¿cómo? Libremente. ¿Por qué? Porque ahora tendrían toda la información. Y cuando tú eliges a Dios o permanecer perdido, en ese momento, ¿qué eliges? Es por eso que digo que el que elija no a ese Dios, que venga en toda su luz, que se muestre en toda su gloria, sin ningún tipo de mancha, sin ningún tipo de interpretación humana y sin ningún tipo de esas características de hombre que le hemos puesto a Dios. Porque si os dais cuenta, por ejemplo, leéis el libro de Génesis, Dios se enoja. En el libro de Éxodos, Dios se enoja, Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Dios se llena de furia en Éxodos. Dios se vuelve a arrepentir porque iba a destruir y luego ahora se arrepiente y tiene que ir a consejería para que Moisés lo apacigüe porque está muy nervioso. Ese Dios humanoide que es la creación nuestra, cuando todo el humano se ha quitado de Dios y solo nos quede Dios en su hermosura y en su belleza, que a día de hoy solo podemos ver en teoría, basado en el testimonio que creemos de Jesucristo. ¿Quién va a decir que no a este Dios? Bueno, según la Biblia, nadie. ¿Cómo? Según la Biblia, nadie va a decir que no a este Dios. Porque están diciendo que no basado en su contexto y sus experiencias. Y una persona que ha perdido toda su familia está enojado con alguien. Y si le das un Dios pues estará enojado con Dios. Porque ha perdido toda su familia. ¿Estoy excusando el enojo en esa persona? No, pero lo estoy entendiendo. Son dos cosas diferentes. ¿Justificamos el pecado? No, pero podemos llegar a entender por qué una persona puede odiar a otra basado en las experiencias que esa otra le ha perpetrado. Podemos llegar a entender el por qué. No necesariamente justificar, porque el odio no te va a hacer para nada bien y el perdón y el amor es básicamente las monedas de este Dios que tenéis en pantalla. Pero podemos llegar a entender a una víctima que esté llena de odio. Podemos llegar a entenderla. Y podemos llegar a entender por qué una persona puede llegar a ser ateo porque se ha creado una imagen de Dios basado en los sufrimientos que esa persona ha pasado. Por supuesto. No lo justifico, lo entiendo. Podemos llegar a entenderlo. En Filipenses 2:10 dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Este versículo, aquellos que todavía tienen una imagen de Dios de blanco y negro, dicen, ya. Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios. Dice, bueno, toda lengua, pero no son sinceros, ¿eh? No son sinceros. Si no son sinceros, no están confesando. No son sinceros. Confiesan y luego son destruidos. ¿Dónde lo pone aquí? ¿Los del cielo también no son sinceros? Porque dice todo lo que está en la tierra. Todo lo que está en el cielo. ¿Esos no son sinceros? ¿Los del cielo tampoco? ¿Y en la tierra, todos los de la tierra no son sinceros? ¿Los que ya están enterrados tampoco son sinceros? ¿O los que ya han sido puestos en el abismo, en la tumba? ¿Tampoco son sinceros? ¿Todos? Porque hemos sacado el texto de contexto basado en la imagen que tenemos de Dios, y es la imagen que tenemos de Dios lo que está interpretando el texto. Entonces leemos el versículo 11 y cuando dice toda lengua confiesa que Jesucristo es Señor, no encontramos nada más en el texto y decimos, no, pero dice que, sí, claro, dice toda lengua confesará, pero no son sinceros. ¿Toda lengua no son sinceros? No. Luego son enviados. ¿Dónde lo pone eso en el capítulo? ¿Dónde lo pone eso en el libro? De hecho, el capítulo Filipenses está sacado de Sofonías 3.
De ahí es donde está sacado. Y en Sofonías 3 dice lo siguiente: por tanto, esperadme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo, porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo toda la tierra será consumida. Toda la tierra será consumida por su celo, por el celo, el deseo que tiene para con nosotros. Toda la tierra será consumida. Y luego fijaros lo que pasa. De aquí está sacado Filipenses 2. En ese tiempo, después de ese fuego. Es después de ese fuego, amigos, en el que toda la tierra será consumida. Versículo 9 dice: en ese tiempo daré a los pueblos labios puros. Espera, que cuando confiesan no están hablando mentira. Son con labios puros. En ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan, ¿cómo? De libre voluntad. Que es que vamos a ser salvos por el libre albedrío. Pero el libre albedrío, ¿qué tipo de libre albedrío? El verdadero libre albedrío, el que no está condicionado por nuestro contexto, ni con nuestras experiencias, ni con nuestras interpretaciones de esas experiencias, sino con la realidad cuando Él venga y dejemos de conocer en parte. De hecho, vivimos, amigos, no en un libre albedrío en este contexto. Vivimos haciendo decisiones que son, que son para compensar. Nuestras decisiones no están basadas en nuestro libre albedrío, son decisiones de compensar. ¿Ok? Si yo en estos momentos tengo cáncer, tienes la opción de quimioterapia, radioterapia, o tienes la opción de no hacer nada, o de tomar jugos de zanahoria. ¿Cuál de las dos opciones? Pero son opciones no basadas en mi libre albedrío, son opciones compensatorias, basadas en el hecho de que el cáncer me ha llegado, que yo no he pedido y yo no he elegido. Y mis decisiones no son basadas en el libre albedrío, mis decisiones son basadas en la compensación a nuestras experiencias. Entonces, en la compensación de nuestras experiencias, en un mundo caído, lleno de maldad por todos los lados, yo elijo creer que Dios tiene un plan. Yo elijo creer que Dios todavía me ama. Yo elijo creer que a pesar de las circunstancias, Dios está conmigo, va a salvarme a mí, va a salvar a mis hijos, va a salvar a mi esposa, va a salvar a mis seres queridos. Y no solo eso, sino que nos va a dar una explicación de todo esto, aunque esa explicación sea tan simple como lo siguiente: que lo que estamos viviendo aquí es simplemente una pesadilla. Y que en realidad no entramos en la muerte, sino entramos en la vida. Entonces, yo elijo de una manera compensatoria a las circunstancias que me atacan. Si en tu pueblo ya no hay trabajo, tú no tienes la libertad de elegir irte a otro pueblo o quedarte en el tuyo. La decisión de irte o quedarte es una decisión compensatoria, reaccionaria. Entonces no es libre, es reaccionaria. Tú tienes estás, digamos, presionado a hacer una decisión, porque te van a echar de la casa, porque no puedes pagar la hipoteca. Eso no es libre albedrío, como no lo es decir sí a un Dios que una religión ha hecho de él el mismo demonio, poniendo sobre ese Dios el mayor número de muertos en la historia y haciendo de ese Dios el mayor genocida. Y decir que si no lo eliges, te vas a perder por siempre. Y hay gente que dice, entre vivir por siempre con un genocida que no le importa que mueran mujeres, niños, etcétera, 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 y ser destruido, pues que me destruyan. ¿Lo justifico? No, pero lo puedo entender. ¿Por qué? Por la imagen de Dios que tienen.
Pero aquí nos dice Sofonías, que es de donde sale Filipenses 2, que va a llegar el tiempo en el cual ese fuego va a consumir todo lo que tiene que caer de aquí dentro, que este contexto nos ha hecho de Dios. Todas las sombras van a ser quemadas. Todas las construcciones que nuestro contexto y nuestra experiencia han creado de Dios, todo va a ser derribado. Todo. Y entonces con labios puros invocaremos el nombre del Señor y le serviremos voluntariamente. ¿Por qué? Porque ahora veremos claramente, no a través de un espejo, sino cara a cara. Y entendemos, ahora que yo tengo toda la información disponible, ahora yo digo sí. ¿Forzado? No, no forzado. Digo sí, porque ese Dios me enamora. Digo sí, porque ¿cómo voy a decir que no? Sería tonto decir que no. Digo, sí, porque ese Dios es el que me está dando mi familia. Ese Dios, pero en un contexto no de enfermedad, en un contexto no de malfuncionalidad, sino en un contexto idóneo, perfecto, para crecer juntos por los siglos de los siglos. A ese Dios yo digo sí. Pero yo he llegado a esa conclusión ahora. Muchos llegarán a esa conclusión más tarde. Pero si nosotros, nuestro libre albedrío en realidad en este contexto es simplemente reaccionario, no tiene de libertad nada, es casi un forzamiento a tomar decisiones porque nos está llegando experiencias por todos los lados. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿Quién tomó la primera decisión para yo estar aquí? La primera decisión que no la tomé yo y no la tomaste tú, ¿quién la tomó? La tomó Dios. ¿Y para qué? Oye, ¿para sufrir? ¿Para que un esclavo en África sea latigado toda su vida y luego la memoria de él sea desaparecida por siempre? O sea, ¿cuál es el punto? Primera de Timoteo 2:3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere, es su voluntad, por su propio libre albedrío, que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ese es el plan de Dios. Que todos los hombres sean salvos. Porque el hombre no puede elegir ser salvo o no basado en una imagen errónea de Dios, porque esa elección es cohibida. Esa elección no está completamente informado. Y no puede decir que no a ese Dios porque le falta información y no le puede decir sí, realmente, sinceramente y honestamente desde el corazón, a pesar de haberle dicho sí porque le faltó información. Acertó que sí era la respuesta correcta de chiripa, de casualidad, porque le faltaba información. O sea, incluso los que dicen que sí han acertado, que la respuesta es sí, pero de casualidad, porque no le conocen como le tienen que conocer, pero eso es parte del plan de Dios. Llegar al conocimiento de la verdad, llegar al conocimiento de cómo es ser, llegar y entrar en la vida eterna. ¿Y esa es la voluntad de quién? Esa es la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a entrar ahí? Por la voluntad nuestra. ¿Cómo es así? Porque Él se revelará. Y cuando le veamos en su gloria, toda rodilla se arrodillará y toda lengua pura le servirá de libre albedrío. Espero que el concepto del libre albedrío haya quedado más claro a día de hoy después de este estudio. Vamos a cerrar con una oración. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, dentro de nuestras circunstancias hoy, de darte las gracias. Yo elijo darte las gracias a pesar de las circunstancias. Que este mundo, de una u otra manera, está influyendo o afectando en mi realidad del día a día. Puedo quejarme, puedo bajar la cabeza, puedo patalear, puedo darte las gracias. De que tú eres el alfa y tú eres el omega. De que tú tienes un plan para nosotros desde el principio. Que no nos has creado para que la memoria de nosotros se evapore, sino nos has creado para conocerte a ti. Por lo tanto, durante este valle de sombras, yo elijo
darte las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones. Dios es bueno siempre. Saludos para todos desde Canadá. Saludos para todos desde Italia. Desde Santo Domingo, República Dominicana. Desde Santa Fe, Argentina, saludos. Saludos desde Perú para todos ustedes, hermanos. Dios me los bendiga y los guarde bajo sus alas.